Então, para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos chamar, então, para discutir o Pacto Educativo e a Economia de Francisco, Henrique Palermo, da Escola Corrientes, que está aqui nos visitando, e a Silvana Bragato, do Instituto da Casa Comum. Bom dia a todas e todos. Estou muito contente de estar aqui desde ontem, super emocionada com o nosso encontro. E, desculpem falar em pé, mas o Dimas falou ontem, e é verdade, o professor só sabe falar em pé. A gente senta, atrapalha. Eu queria fazer uma apresentação do Henrique do Escolas, para, às vezes, muitas pessoas aqui não sabem do trabalho do Escolas Ocorrentes. Então, vou fazer muito breve para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho do Escolas. O Henrique Palmeiro, sem óculos, gente. O Henrique Palmeiro é diretor mundial do Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, administrador governamental, licenciado em teologia e psicopedagogo. O Henrique trabalhou com o conceito de escolas irmãs, onde se procurava aproximação a partir de territórios díspares, colocando uma escola da capital junto com outra mais distante, em territórios geográficos diferentes. Como diz Henrique, uma irmandade em via dupla, reconhecendo que ambas as escolas tinham que dar e receber. Isso porque, quando um jovem comparte a cultura, ele adquire a consciência de si mesmo e do outro. A mensagem do Papa Francisco é que o mundo precisa mudar seus valores. E essa mudança só será possível se acontecer através do encontro entre uma nova economia, vinda do povo e da solidariedade. E também uma nova educação, a educação para o encontro. Assim, o Papa Francisco decide implantar, em 2015, o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, com o objetivo de construção do Pacto Educativo Mundial e a difusão da cultura do encontro. O programa Escolas reúne mais de 200 mil escolas pelo mundo, trabalhando nas seguintes dimensões: escolas cátedras, que é uma articulação com as universidades, escolas cidadania, realizando jornadas da cidadania com jovens de dezenas de países, escolas esportes, escolas artes e escolas tecnologia. Recentemente, o Papa Francisco incumbiu ao programa Escolas Ocorrentes a formulação de um novo currículo para ensino de economia nas universidades. E assim o Escolas convidou o Prêmio Nobel de Economia, Joseph, eu sempre só atrapalho esse sobrenome, Stiglitz, para a coordenação dos trabalhos. Eu queria passar um vídeo para vocês terem uma noção de escolas. Como eu falei, são várias dimensões. Eu vou apresentar aqui sobre os Jornadas da Cidadania. Esse Jornadas da Cidadania que eu vou passar, ele aconteceu em 2016 aqui na cidade de São Paulo, que foi, nós utilizamos a metodologia de escolas, junto com o Instituto Casa Comum e o Instituto Olga Costa. Nós reunimos 300 jovens, a ideia do Jornadas da Cidadania é assim, nós reunimos jovens, no caso, foram 300 jovens, esses no caso, nós trouxemos jovens de escolas particulares, jovens de escolas públicas, de bairros distintos. E como é a metodologia? Eles passam uma semana antes, reunidos em rede, estabelecendo 2 problemas que eles querem resolver. Eles querem achar uma solução para esses problemas. Daí, na semana seguinte, eles ficam reunidos. Daí nós fazemos, a metodologia consiste de várias ações culturais, de esporte, mas principalmente deles traçarem hipóteses para a solução desses problemas. E quando é na sexta-feira, aí eles apresentam a solução desses problemas para as autoridades. É bem legal, eu acho bem interessante essa metodologia, mas o que eu acho mais interessante é deles colocarem jovens de realidades diferentes juntos.
E vocês vão ver algumas intervenções dos jovens falando que esse que é o legal, é deles perceberem que eles têm realidades tão distintas, que eles não se conhecem, que eles vivem em bolhas separados, mas eles chegam à conclusão, no final, que os sonhos deles são os mesmos. Desculpa, que eu sempre me emociono quando eu conto essa história, mas eu acho muito legal, é muito boa mesmo. Então, vou passar o vídeo para vocês, tá bom? Pode doar. Si lo pensás, te has divertido y disfrutado. Te servirá mirar seguido a tus costados. Siempre soñé con un mundo al revés. Sempre sonhei. Esse é um projeto muito bacana. Para começar, que o mundo hoje ele está ficando muito desumano e conversar sobre esses assuntos é uma coisa muito importante para humanizar as pessoas de todos os tipos, principalmente para mim que sou de escola privada. Conhecer várias pessoas de escola pública é muito importante, descobrir a realidade que elas passam, que não é uma coisa fácil, e para mim está sendo muito enriquecedor. Una vez más, te cuestionas muy preocupado y no lo ves, la solución está en tus manos. No. Siempre soñé con un mundo al revés. Siempre soñé cómo es que tú lo ves. You just got to believe, and you do have a chance. Camino a la paz. You just got to believe, and you do have a chance. Camino a la paz. Link para vocês assistirem o vídeo melhor. Ouvirem o som de fala. E, por último, eu só queria dizer uma frase que eu ouvi do Henrique e que eu gosto muito, que é: sentir a diferença nos ajuda a atingir a sintonia do mundo. Muchas gracias. Disculpen que no falo portugués, solo español. Mas voy a hablar lento y nos vamos a comprender. Muchísimas gracias a la Articulación Brasileira para la Economía de Francisco, Celio, Silvana, la universidad y cada una de ustedes por invitarme a compartir este espacio tan rico, tan fecundo. Me comentaron de las reuniones anoche, de los diferentes grupos de trabajo, porque la nueva economía no es un concepto abstracto, sino que se construye con la participación de todos y de todas. Yo quería presentarles entonces, tendría dos partes la presentación.
por un lado, un poco ruidoso. Hay tormenta. Sí, sí. Dale, dale. Sigamos. Adelante. Me corro así tú. No. Dale. Una llamada y un pacto. Hay una llamada del Papa Francisco por la nueva economía y también la convocatoria a un pacto educativo. Voy a procurar compartir con ustedes cómo se relacionan ambas realidades, esta llamada y este pacto, por un mundo sin exclusión. Adelante. Y hay algo que está totalmente desarmonizado, es el pacto educativo. Pacto educativo que se da entre la familia, la escuela, la patria, la cultura. Está roto, y muy roto, y no se puede pegar. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Vivimos en un mundo maravilloso, ¿no? Donde existen los recursos naturales y también los conocimientos técnicos para la transformación de la naturaleza, para que todos podamos tener lo necesario para vivir bien, bien vivir. Para que a nadie le falte un plato de comida nutritivo y sabroso de acuerdo con su cultura, un hogar donde vivir seguro, saludable, una educación también acorde con sus convicciones o remedios para curarnos de las enfermedades y un trabajo para que ese pan de cada día que constituye la casa, el alimento, sea ganado con el sudor de la frente de cada uno para tener esa dignidad. Sin embargo, eso que es posible no sucede. Al contrario, pareciera alejarse cada vez más esa realidad. Por eso el llamado para sentir, para pensar, para hacer una nueva economía como ustedes lo están haciendo, pero también la conciencia de que esa nueva economía no se va a dar si no cambia la educación. Por eso el pacto educativo. Y este pacto educativo requiere el compromiso de todos. Por eso ahí está Bono, no sé si lo ubican, el líder de YouTube. También los artistas, los deportistas, los políticos, los profesionales, cada uno de nosotros en nuestras familias hacemos realidad la educación. No solo los maestros en las escuelas. Si no tomamos conciencia de esa realidad, la educación no va a cambiar. Yo también quiero agradecerle a estos dos locos que empezaron allá lejos en Buenos Aires. Empezaron con un olivo, no con una piedrita, para enseñarnos que todos tenemos un sentido en la vida, todos tenemos algo que dar y todos tenemos que abrirnos para recibir. La verdadera globalización es un poliedro donde sí buscamos la unidad, pero cada uno mantiene su propia peculiaridad, su propia riqueza. Y ese es el desafío de Escolas.
pensar no es saber cosas, sino es ser capaz de usar los tres lenguajes, el de las manos, el del corazón y de la cabeza, para que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen, puedan sentir lo que piensan y lo que hacen, y puedan hacer lo que sienten y lo que piensan. Y cuando llegó Escolas a mi vida, pues vaya, fue como que un boom, un cambio radical. Rompemos barreras, sin importar la que sea, porque escola... Vamos trabalhar com os outros jovens, a trabalhar em equipe, a trabalhar com la diversità, la bellezza che c'è in ognuno di loro, che impara l'opportunité de dispenser nos problèmes et de chercher à les résoudre. Lo que sentimos, lo que nos emociona, nuestras pasiones. È un'esperienza che vorrei consigliare a tutti perché ti cambia dentro e è un'esperienza comunque che ti cambia la vita. Life-changing experience, just the opportunity that we have to make the world a better place. Escolas intuye que de esto se trata educar. Una educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar en el que todavía no se separaron las aguas, libre de prejuicios, para desde allí soñar. Un sueño, cuando es compartido, se convierte en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir. Nuestra utopía, la de todos los que de algún modo formamos escuelas, es crear con esta educación una cultura del encuentro. En las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía. Van quedando claros estos principios que propone el Papa Francisco para transformar la educación. Por un lado, el pacto educativo. Todos tenemos que comprometernos con la educación. Además, los tres lenguajes, no solamente la cabeza, sino también el corazón y las manos. Educar los tres lenguajes. Y el tercer principio es caso a caso y cuerpo a cuerpo. Es decir, son importantes los planes, pero no alcanza con planes si no atendemos la realidad concreta que nos toca cada día, como ustedes tienen experiencia en sus comunidades. Hay que atender lo que pasa cada día. Por eso, para ser más concreto en el compartir esta propuesta de transformación educativa, quería compartir los programas que Escola lleva adelante para hacer realidad estos tres principios. Adelante. El primer programa Escola Ciudadanía ya lo presentó Silvana y con el video del trabajo hecho aquí en San Pablo, así que lo vamos a pasar. Es muy lindo porque es Mozambique, más queda para después. Adelante. Esto ya lo presentó muy bien Silvana. Escolas Social constituye una red donde las organizaciones educativas que compartimos esta mirada de la cultura del encuentro pueden compartir sus experiencias. Es una plataforma que tiene presencia de organizaciones de todo el mundo. Adelante, vamos a pasar. Donde está la posibilidad de compartir los proyectos, pedir ayuda para esos proyectos. Las escuelas y organizaciones educativas pueden comunicarse entre sí. Adelante. Aquí está el Papa Francisco en la comunicación de un grupo de escuelas donde él también sorpresivamente intervino. Allí está Karina Rosa, que es la coordinadora de Escola Social. Ella está en el movimiento focular y participa de escolas en el directorio.
bueno, hay una cantidad muy grande de escuelas, volví para atrás por favor, de proyectos y de naciones que están participando. Ahora sí. También queríamos comentarles sobre escuelas deportes. La realidad del deporte, del juego como herramienta educativa. En esto de hacer realidad una educación que no llegue solo a la cabeza, trabajamos deportes con valores. Uno de los programas es el de fútbol con valores. Tan presente el fútbol en nuestros países latinoamericanos y en el mundo en general. La propuesta es... Bueno, adelante. Dale, a mí me gusta decir que la vida es un partido. Y las situaciones hay que atajarlas de donde las pateen. La vida hay que tomarla como viene. Después, ¿qué hacemos con eso? Pero no hay que dejarla pasar. El partido hay que jugarlo. Y en el partido de la vida pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros niños. No es un partido para ganar dinero, para enriquecerse. Al final terminás solo con tu dinero, con tu riqueza, con tu egoísmo, con tu soledad. Es un partido que se juega en conjunto, se juega en equipo. Y ese es el valor del deporte. Solo no se puede jugar. Y de ahí que el trabajo que nosotros hacemos con los chicos, queremos hacer con los chicos, es para que en cada gol crezca todo el equipo, no solo el que lo pateó, todo el equipo, y haya menos excluidos. Estos valores que allí están mencionados se trabajan explícitamente con un método para la parte de la entrada en calor, la técnica del fútbol, la vuelta a la calma, de manera que la finalidad de formar personas a través del deporte está en primer lugar antes que formar campeones. Entonces son los lugares donde este programa en concreto se está realizando, también aquí en Brasil. Adelante. Y todo esto se comparte en la plataforma de Escola Social. Escolas Deporte propone una manera, un método, propone una identidad y propone una red. También se practica en el fútbol de alta competencia, con muy buenos resultados. Este es un club de la segunda división de Argentina, muy competitiva, que está aplicando deporte con valores. Y no digo que siempre sea así el resultado, pero la categoría que lo empezó a aplicar marcha primera. Así que no se opone a trabajar con valores con que se obtengan buenos resultados. Adelante. Adelante, sí. También trabajamos con el surf en Mozambique, en las costas del Océano Índico, con los jóvenes muy carenciados de la zona que no se animaban a entrar al agua, aprenden el surf con valores y también es una manera de salida laboral para ser instructores de turistas. Adelante. También box con valores. Ustedes saben que en los barrios más humildes el box es una herramienta importante para que los jóvenes puedan esforzarse, entrenarse y no entrar en la propuesta tan denigrante de la droga. Por eso, con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, se está desarrollando el programa de Boxball.
también con valores similares que se trabajan explícitamente en los entrenamientos. Adelante. Escolas Laudato, al ejemplo de la encíclica Laudato Si, que ustedes han puesto aquí en este altar que los identifica. Se trabaja explícitamente el cuidado de la casa común, del medio ambiente, procurando superar el paradigma tecnocrático que pone la tecnología al servicio del dinero y no de la felicidad de las personas. Adelante. Y concretamente se hacen huertas sustentables. Adelante, son varias fotos. Dale. También trabajamos para poner en práctica Laudato Si en la conciencia ambiental de los jóvenes, junto con el movimiento mundial Scout. Adelante. Muy bien. Sí, es muy fuerte también aquí en Brasil. Ellos son los que se acercan a las escuelas para promover proyectos de cuidado de la casa común, concretos, la separación de residuos, que puedan medir en las escuelas la huella de carbono que generan y cómo paliar esa producción de dióxido de carbono. Adelante. Otro proyecto es en la tecnología Programando con la Paz, con la colaboración de Gedi, que es un programador muy importante. Adelante. Hola, Papa Francisco. Estamos aquí con las 3 estudiantes de continentes diferentes. En los 2 días pasados, ellos crearon una aplicación para mostrar cómo la tecnología puede ayudar al mundo y quieren su ayuda para escribir una línea de código para completar su aplicación. Necesitamos tu ayuda para completar esta aplicación. Y listo, ya terminamos. Entonces acá podemos ver. Ya, lo hicimos. Gracias, Papa Francisco. Los jóvenes tienen una potencia inimaginable, son creativos. Los jóvenes no son el futuro. Hay que corregir esa expresión. Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora. Expresarse positivamente, sí, con creatividad. Sentí viendo esto que Escolas, haciendo lo que hace, porque ni ellos pensaban en este resultado, está sembrando creatividad. No se olviden, los jóvenes son el ahora. No son el futuro y el mientras tanto de Dios. No, ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios. Agarren la antorcha ahora. El programa enseña lenguaje de programación a jóvenes de barrios muy carenciados. Es una... no, bueno, no importa, está bien, espera ahí, déjala ahí. Estoy todavía con el programa anterior de tecnología. Y los jóvenes pueden aprender, aún sin muchos estudios previos, pueden aprender a programar y eso es una herramienta importante para el trabajo. El otro programa es el de Cátedras Escolas, que se realiza con universidades, como es este caso, que crean cátedras para promover la cultura del encuentro en la educación,
a través de proyectos, investigación, una propuesta didáctica, también acciones de inserción en políticas públicas. Se realizan congresos, que ya hay cátedras de escuelas en los 5 continentes, se han realizado en estos lugares. Adelante. Y hay grupos concretos, siempre caso a caso y cuerpo a cuerpo, ¿no? No es simplemente escribir papers abstractos, sino compromisos concretos con las problemáticas. Un ejemplo es el de las cátedras que se dedican al cuidado de la casa común, también a la luz de la encíclica Laudato Si. Adelante. Se han hecho también varios trabajos concretos en esta línea. Adelante. Y en el marco de estas cátedras tomó contacto con escuelas Joseph Stiglitz y su instituto AINET, al cual el Foro Económico Mundial, fíjense, una instancia que tiene otra mirada, sin embargo le ha encargado a él un informe sobre los problemas del sistema económico. Entonces se acercó a Escolas para aportar a ese informe. Escolas aportó la voz de los jóvenes, como dice el Papa, que son el presente, no el futuro, el grito de los jóvenes frente a los problemas del sistema económico actual, para incorporarlo en este informe. Adelante. Y en este marco se dio un trabajo del equipo de Stiglitz con el equipo también de las cátedras escolas, es decir, académicos, para ver cómo hacer esa transformación educativa. Y, no, volví atrás, por favor. Y el encuentro de Joseph Stiglitz con el Papa Francisco, que fue el 11 de mayo de 2019, de este año. Fue muy impactante. En ese momento Stiglitz comentó su propuesta que denominó después del neoliberalismo. Él plantea los problemas del sistema vigente y plantea que tiene que haber regulaciones, no puede ser el mercado el que gobierne, sino que los gobiernos tienen que poder establecer regulaciones para que el ser humano, las comunidades estén en el centro y no la ganancia. El Papa lo felicitó, fue muy lindo porque le dijo, lo miró a los ojos, el Papa mira mucho a los ojos a cada uno, y le dijo, qué lindo ver a un economista sonreír, dijo el Papa Stiglitz. Esto que parece una cosa, tiene un profundo sentido, ¿no? Que es recuperar la humanidad, o sea, no la tecnocracia, la humanidad. Entonces le dijo esto, hizo un elogio muy fuerte del sistema cooperativista, el Papa, como una propuesta importante para la economía, no para una economía alternativa de algunos lugarcitos, sino como propuesta para llevar adelante el mundo. Y también planteó la importancia del trabajo de los sindicatos, pero dijo, cuidado con el riesgo de la corporativización. No sé cómo se dice en portugués, mas es como, está muy bien unirse para defender los derechos, pero hay que tener cuidado cuando el sindicato se une y se olvida de los trabajadores de al lado. Entonces uno por ahí consigue muchos beneficios y el otro no. Y entonces están esos trabajadores sin derechos, como son los que llamamos trabajadores de la economía popular, los catadores, los vendedores ambulantes informales, que no tienen ningún sindicato que los defienda y están en el aire. Entonces son importantes los sindicatos, dijo el Papa ese día, pero abiertos a la problemática del pueblo en su conjunto. Y entonces, bueno, dijimos, ese día los organizadores de Asís aprovecharon la presencia de Stiglitz en Roma y este encuentro con el Papa para lanzar la convocatoria a Asís 2021, a convocar a los jóvenes
para pensar, sentir y hacer una nueva economía. Dándole voz especialmente a los jóvenes, acompañados de todo el mundo adulto, ¿no? Pero dando especial protagonismo a los jóvenes. Por eso quienes están convocados allí en marzo son jóvenes de hasta 35 años. Pero con todo el acompañamiento, el Papa siempre insiste en la necesidad del acompañamiento intergeneracional. Y lo que Escolas asume junto con AINET y con la participación de tantos en el mundo es la nueva educación para la nueva economía. ¿Cómo tiene que ser esa nueva educación para la nueva economía? Adelante. Entonces, planteamos 3 preguntas. En primer lugar, a cada uno de nosotros, de nosotras, cada uno, ¿por qué quiero trabajar en una nueva economía? ¿Por qué yo creo que es necesaria una nueva economía? Partir desde lo ontológico, desde el sentido. Por eso también lo de la sonrisa de Stiglitz. Partimos primero del sentido. El primer cambio educativo pasa por preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto lo estamos planteando también a los grandes economistas que fueron ministros de Economía de países del equipo de Stiglitz. En segundo lugar, bueno, ¿cómo tiene que ser esa nueva economía? Estos grupos de trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo tiene que ser? Seguramente ahí va a haber muchas miradas, porque en este planteo de la economía de Francisco caben quienes plantean una economía cooperativa, economías socialistas, plenamente comunitarias, con mucha crítica a la propiedad privada, y también están quienes plantean una economía social de mercado. O sea, hay mucha diversidad. Y para que esta transformación sea factible, tenemos que ser capaces de dar lugar a esa diversidad. No significa que debamos uniformarnos, cada cual desde su convicción, pero si no podemos escuchar a quienes tienen planteos donde se pone más acento en el incentivo para que cada cual ponga el esfuerzo de que él capaz para que el mundo vaya adelante y escuchar las diferentes miradas, no va a ser posible. Entonces, esta nueva economía sin duda tiene como miradas muy diversas. Y en tercer lugar planteamos cómo transformarla en concreto en las universidades, porque pasa que en muchas universidades, aunque la línea institucional de la universidad sea una línea en sintonía con la doctrina social de la Iglesia, con el Papa, con un mundo con lugar para todos, en las carreras de economía no es así. En los máster de administración de negocios no es así. Entonces, bueno, tenemos que ver en concreto cómo hacemos, con la experiencia de gestores del mundo universitario que digan, bueno, el cambio educativo empieza de esta manera, tal vez encontrando un docente que sí tenga sintonía con estos planteos, llevándolo a la práctica con un grupo de alumnos. Bueno, caminos posibles para que esto no sea simplemente una elaboración abstracta, sino que llegue a la concreción. Va a haber productos de esta propuesta de una nueva educación para una nueva economía. Planteamos videos con los aportes que se van generando a lo largo y a lo ancho del mundo, muy esperanzados por lo que están haciendo ustedes aquí. Esto se va a formular en videos que se van a diseminar con la ayuda y el protagonismo de espacios como este, de la Articulación Brasilera para la Nueva Economía. Bueno, en definitiva, compartía esta frase del Papa Francisco en el encuentro de cooperativas italianas, ¿no?
poniendo el acento en este aspecto relacional, ¿no? La nueva economía, la nueva educación, como decía el gran Paulo Freire, no se trata de que los dominados pasemos a ser dominadores, sino construir relaciones de hermano a hermano con las diferentes miradas. Una cultura del encuentro para hacer realidad ese mundo con lugar para todos que anhelamos. Muchísimas gracias.